Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, vamos a seguir analizando las preguntas planteadas por el presidente para consulta popular, para el referendo en este caso, porque tienen un carácter de reforma vía enmienda de la Constitución. Está con nosotros Karina Ponce, ella es directora, ella es presidenta de Mega Mujeres, para analizar este tema. Hola Karina, gracias por acompañarnos. Analicemos algunas cosas. El tema de las funciones electoras del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que finalmente después de tanto tiempo que se debatía públicamente sobre eliminarlo o quitarle funciones, pero para que no siga haciendo lo que ha venido haciendo y para que no siga haciendo lo que ha venido siendo. Eh, ¿Qué te parece a ti lo que está planteando el presidente? Y me adelanto, uno se podría cuestionar, dice, tú le odias a la Asamblea, la quieres achicar a la Asamblea, pero le quieres entregar los poderes que tiene ahora el Consejo de Participación. Muy buenos días, Milton y Verónica. Muchas gracias por la invitación. Y me gustaría hacer un ejercicio también de comparación, porque hay una propuesta ciudadana, formo parte del colectivo Voces por la Ajá. Democracia, respecto a cómo volver a reestructurar la designación de autoridades de control y de autoridades en otros espacios como Procuraduría General del Estado, Defensoría Pública del Pueblo, Contraloría. Ajá. entre otros. ¿Qué dice el presidente en la propuesta de consulta? Como usted decía, coincidimos que el Consejo de Participación Ciudadana, con los 7 integrantes y el espíritu que se le ha cambiado ahora de elección popular, no ha resuelto el problema de designar autoridades transparentes, probas con procesos céleres. Inclusive hasta ahora no han podido terminar de designar una serie de autoridades. En ese sentido, el presidente plantea que él, a través de la elaboración de ternas, que finalmente la Asamblea Nacional tiene que elegir a uno de esos integrantes, pueda designar a las autoridades de control. Entonces, las tesis de Creo ha sido sostener que existe un hiperpresidencialismo, un abuso, una concentración alrededor de la función ejecutiva para una serie de actividades, de roles en lo político, pero con esto se afianzaría todavía mucho más. El rato que el presidente ponga la terna para Contralor, la Asamblea conocería 3 nombres y tendría de esos 3 nombres que elegir a uno. Hoy por hoy el presidente tiene muy pocos asambleístas en el seno de la Asamblea Nacional, más los aliados del BAN. Yo no sé si él podría enviar a través de ternas y efectivamente obtener la posibilidad de designación de autoridades de control, pero más allá de eso, porque las mayorías son móviles, mañana hay un presidente que jale el calor ciudadano, ingresa una gran cantidad de legisladores, más allá de eso estamos fortaleciendo la posibilidad de no tener independencia entre las funciones del Estado. ¿Qué decimos desde Voces por la Democracia? Hay que quitarle la capacidad de asignación de autoridades al Consejo de Participación, pero sí promover un mecanismo que pueda, ahí sí, llevar un proceso meritocrático con vigilancia ciudadana y ¿Y control cuál es ese social. organismo? Este organismo, no es para crear un nuevo organismo, es para que el proceso que finalmente tiene que elegirlo la La Asamblea Asamblea. Nacional cuente con esa sabiduría y O control de sea, esos todos los ciudadanos. caminos conducen a la Asamblea Nacional, digamos, al Poder Legislativo, porque también hoy se llama Asamblea, mañana puede volverse a llamar Congreso o Cámara de Representantes, pero entonces al Poder Legislativo. El camino es la vía es esa, digamos, el fin es ese, el camino es cómodo. Ahí viene la segunda parte de la propuesta ciudadana y regresamos eso al legislativo. Finalmente, en términos conceptuales, el legislativo es la representación popular cada uno de nosotros. Pero ahí hay otro problema, y hay que carecen de una crisis de legitimidad por el origen de los representantes. Hoy por hoy, los partidos políticos son básicamente plataformas que ponen al servicio candidaturas, y lo hemos conocido, hasta con precios, tarifas, formas, de las cuales inclusive las ideologías llegan a no importar, para poder dar espacio a candidatos que terminan siendo nuestros representantes. Entonces ahí viene una propuesta de reestructurar el sistema de partidos políticos para poder contar efectivamente con partidos que sean orgánicos, lleven procesos de democracia interna, puedan efectivamente hacer al interior, tener una base sólida de quienes forman parte de estos partidos y movimientos, porque
no es creíble que todas las firmas que ingresan al Consejo Nacional Electoral son verdaderamente afiliados, aliados, personas que fueron y firmaron convencidas que quieren militar en ese partido. Y eso hay que depurar radicalmente. Bueno, en esta pregunta me imagino que no hay cómo votar no. En la pregunta de la Sobre el designación de Consejo de autoridades, Participación, yo creo la posición nuestra es hacer este llamado de atención porque hay que ejercer un voto responsable, o sea, no la posibilidad que esto caería en una sobreconcentración del Poder Ejecutivo, afianzar más el hiperpresidencialismo, caer en la posibilidad que el día de mañana el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría, todas las autoridades de control sean designadas por el Ejecutivo, va a ser un riesgo para el sí, futuro pero también. también es un riesgo mantener al Consejo de Participación Ciudadana para que funcione como ha venido funcionando, para que también sea utilizado por el gobierno de turno como una herramienta de designación para fortalecer mismo el Es hiperpresidencialismo que ese es también. uno de los problemas que ha tenido el Ecuador por intentar salir de una crisis, poner un parche y no pensar bien si ese parche, cómo podría resolver frente a posibles escenarios en el Es futuro. que la otra es La, ot- Asamblea la otra Constituyente. no, la otra hubiese sido que el presidente escuche a la ciudadanía, pueda reunirse con expertos, conocedores de la materia, porque muy probablemente la propuesta de consulta que está enviando el presidente va a ser regresada por la Corte ¿Usted cree Constitucional que la van a devolver? porque no está bien ¿Cuántas formulada, hay preguntas la devuelven? inconstitucionalidades. Por ejemplo, lo de las Fuerzas Armadas, la presencia de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional, hay varios pronunciamientos de la Corte en relación a que eso no puede superar número de días que generalmente están por los 30 por los procesos de De los excepción y estados de todo lo demás. excepción. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas que el otro, lo que proponen que tenga un número de afiliados, los partidos que es cercano al 1.5% y que los partidos y movimientos deban tener su propio registro, ya está en la Constitución de la República. Entonces, esa irresponsabilidad de la seriedad de cómo se presentó ante la Corte Constitucional, que eran 13, que eran 12, que eran 9, finalmente fueron 8, pero vamos a mandar 2 más. Ujú. Esa falta de responsabilidad con el país, porque una consulta popular es un ejercicio de democracia directa, es un espacio donde los ciudadanos vamos a poder pronunciar y decir, estamos de acuerdo con esto, o no estamos de acuerdo con esto, y jugar así de irresponsablemente porque no está bien formulada, desde mi punto de vista, va a tener observaciones de la Corte Constitucional para que sean cambiadas. Y si el presidente y su equipo tienen una buena comprensión alrededor de eso, ojalá puedan conocer estos espacios que estamos debatiendo alrededor de la consulta y formulen soluciones reales, porque tal cual ahora designar a través del Ejecutivo, veamos la última experiencia del Ejecutivo designando ternas, ni la terna de la Superintendencia de Bancos pudieron hacer. Entonces, después de esa experiencia, que nos venga a decir, yo voy a mandar las ternas para Contralor, para Fiscal, para Consejo de la Judicatura, ¿qué vamos a tener el día de mañana? Un consejo de la judicatura servir al Ejecutivo y regresan los problemas en la justicia, o sea, no es una solución definitiva a ese asunto solo por quitarle al uno y darle al otro. Son las 8:51. Estamos conversando con Karina Ponce Silva, presidenta de Mega Mujeres. Qué complejo. Y Karina, a propósito de garantía de representación ciudadana y esta pregunta 5 que se plantea el Ejecutivo y dice si está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimos equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral. Esto sonaría bien porque parece que no hay mucho control de los partidos y movimientos políticos, por todo lo que hemos visto, partidos de alquiler, candidatos de alquiler. ¿Usted cree que esto solucionaría esos problemas? Reitero, desde mi punto de vista, no, porque eso ya es mandato constitucional. ¿Qué resolvería? Los ciudadanos conocemos que hay un exceso de partidos y movimientos políticos. ¿Cómo puede ser posible que los movimientos provinciales postulen a candidaturas de ámbito nacional? Los movimientos nacionales deberían poder participar en las elecciones de la presidencia de la República, y la legislatura, el Parlamento andino, pero los movimientos provinciales son los que se sujeten a las elecciones para alcaldes, concejales, prefectos y hasta ahí. Ahora, fácil, crean un movimiento provincial, llegan las elecciones, se alían con uno nacional o no se alían con uno nacional y pueden poner candidatos a la asamblea. Pues cada vez
el jeque del partido se pelea con el que a su vez fue su subdirector, el subdirector ya termina con nuevo partido y se prolifera una gran cantidad de partidos y movimientos por no ponerles estos candados que deberían tener. Ahí vamos cerrando la gran cantidad de partidos políticos que existen. Ahora, la legitimidad, porque no se trata de chévere, tengo un partido con 20 militantes y los 20 nos reunimos por Zoom y decidimos las candidaturas para alcaldes, prefectos, concejales, con procesos aparentes de democracia interna y hay que llevar elecciones primarias para que efectivamente no sea que el dueño del partido dice va a fulanito porque es obediente o porque comulga con los principios del partido, sino va tal porque tiene un proceso meritocrático de militancia, afiliación al interno de los partidos, para que tampoco aparezca esas afiliaciones tan rápidas o esos candidatos que cuando llegan a la asamblea dicen, sí, a mí me auspició tal partido, pero yo no estoy afiliado, soy independiente. Entonces, hay una crisis en el sistema de partidos heredada periodo tras periodo. ¿Qué otra cosa es la que proponemos? Se debe unificar las elecciones. El Ecuador vive en campañas políticas. Salimos de las seccionales, vamos a la presidencia. Los que se lanzaron a la legislatura ya están renunciando porque van a las seccionales. Los que entran a las seccionales preparan la cancha para construir los perfiles a lo nacional y vivimos en campaña Elegir política. los asambleístas nacionales en segunda vuelta. No resuelve mayor parte del problema, porque seguimos yendo, vamos a la segunda vuelta con mismos legisladores, candidatos a la legislatura que vienen de procesos de democracia interna nulos, viciados, bajos. Entonces hay que resolver al sistema de partidos, que Ahora, sean legítimos. Karina, digamos, el principio de la reducción del número de asambleístas, pensando en la lógica, es prefiero tener pocos buenos que muchos malos. El tema es cómo garantizo elegir que los pocos buenos o que los pocos que se elijan sean buenos. Garantizo Y no se haga un mix de todo lo que hay ahora. que los pocos buenos, si cumpliera con lo que ciertos principios del Código de la Democracia, si impulsara la formación política al interior de los partidos y movimientos políticos, quienes se forman, siguen estos procesos de militancia, quienes han formado de manera orgánica, han ido haciendo partido, debaten los problemas del país, canalizan las demandas ciudadanas y llega a ser candidato, es un ciudadano medianamente preparado. Pero si eso no hay en los partidos, así tengamos 100 legisladores como 200, lo mismo es. Veamos el Consejo de Participación Ciudadana, son 7. Claro. O sea, no es que me cambie el número y no es que me cambie si le exijo que tenga Pueden maestría. ser, claro, O sea, pueden ser 7 diablos que te bueno, hagan, exacto. que te alteren toda la estructura del país. Entonces, y también, No digo que sean diablos por los de ahorita, por si acaso. Después van a decir que les he entonces, dicho diablos. no, Bueno, y si les calza el guante, que se lo chanque. no es un asunto de cantidad, es un asunto de calidad de Por la eso digo, claro. representación. Entonces, la calidad de la representación hay que ir a la raíz del problema y decir, ¿cómo llegó este legislador que a mi juicio considero que no me representa porque no se prepara, porque tiene unos discursos desconectados de la realidad, porque dice imprecisiones? ¿Cómo fue que terminó electo en este partido? Ah, llegó aparecido, le afiliaron ese rato, entonces eso resolvamos, para que no lleguen estos aparecidos como eran amigos del partido, no había cómo llenar la lista, entonces hermano, únete, te ponemos y resulta electo. Hay quienes terminan electos sin haber abierto el Código de la Democracia, sin haber abierto el COTAD, sin saber leer y escribir. Y no solo que terminan electos, sino que se pasan los 4 años sin haberlos abierto. Y eso es lo más lamentable, o sea, y ahí viene, si queremos mejorar la calidad de la representación, eso incide en la calidad de las leyes que salen. Sin embargo, no ha habido reformas ni la intención de hacer reformas profundas al Código de la Democracia. Porque los actores no quieren cambiar las reglas del juego porque saben cómo llegaron y por ende si hubiera un sentido de responsabilidad con el país, de decir mejoremos la calidad de la representación, muchos de los que están adentro saben que cambiando las reglas del juego capaz no hubiesen sido ni legisladores. En definitiva, Karina, es lo que hay ahorita. Todavía no sabemos qué va a salir de la Corte, si es que la Corte va a aceptar las 8 o va a decir 5 devuelvo o 2 devuelvo, y tampoco sabemos cuáles son las 2 de bonos que nos van a dar. Bonus crack. Bonus crack, no sé, pero track por lo menos sí. Es lo que hay ahorita. No es lo que hay suficiente. Bueno, pero la ciudadanía ha propuesto una
Pero hay presentamos en abril de 2022. dice que recogieron más de 200 propuestas de preguntas. Yo no recuerdo que nuestro colectivo haya sido consultado para poder exponer de manera técnica, motivada. Entonces, una cosa es decir en el discurso, se recogieron de dónde, no tengo Ya, idea. ok, pero sí es lo que hay. Porque si es que la Corte lo aprueba, van a consulta. No la van a cambiar, porque si la aprueba, ¿para qué cambio? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que debatir ampliamente en la ciudadanía si esto corrige o no corrige, soluciona, contribuye en algo a cambiar la situación actual. O de qué manera esto podría tener distintos escenarios, como yo O decía. sea, votar no si es la opción. No, yo no he mencionado No, eso. no, Hay yo que analizar pregunto. pregunta por Ajá. pregunta y tomar una posición respecto a cada una de las preguntas. Desde mi punto de vista, sí, el Consejo de Participación Ciudadana ha fallado con elecciones y sin elecciones a su misión de designar autoridades. Pero no por eso podemos ponerle en riesgo que exista un exceso que de la función claro, el ejecutiva en concepto la general, designación de en el concepto autoridades. general creo que estamos de acuerdo. El Consejo ha fallado, hay muchos asambleístas y muchos malos. Obvio que sería bueno que las Fuerzas Armadas tengan un mejor trabajo, aunque tú podrías decir, ¿y por qué no hacen al revés? Pues porque la policía no es la que apoya a las Fuerzas Armadas, porque finalmente la droga entra por las fronteras que están a cargo de las Fuerzas Armadas. Finalmente el espacio aéreo está a cargo de quién? De la Fuerza Aérea. Y finalmente el espacio marino, por donde también hay piratas y va la droga, está a cargo de las Fuerzas Armadas. Quisiera cerrar con ¿Sí? una de las preguntas que no hemos abordado, que es la de la extradición. Ese tema iba a decir, porque también Por quisiéramos, ejemplo, ¿quién se queremos opondría? exportar, como sabemos que nuestro sistema judicial no sirve y no hay ninguna pregunta para atacar el sistema judicial, entonces debe exportando los presos que yo no puedo juzgar. O sea, un poco más de cómo mejoramos nuestro sistema de justicia. ¿Qué dice el colectivo Voz por Pero la no Democracia? quisiéramos que Necesitamos que exista narco, una verdadera claro, independencia judicial y eso parte de evitar las delegaciones por ejemplo, hoy por hoy el Consejo de la Judicatura se elige por delegación de la Defensoría Pública, una delegación una terna que envía la función ejecutiva, la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado. claro, Y la Corte preside y la Corte es controlada y preside. O sea, tenemos un serio conflicto para que exista independencia y eso no discutimos, y pero sí, sí queremos que nos den ayudando a exportar los pero presos que no podemos no, juzgar por nuestros jueces. pero no se trata, No resolvemos. no se trata de exportar seres humanos, se trata de que, como dijo el presidente, narcodelincuentes que han cometido crímenes en otros países puedan ser reclamados. Contémoslo, serían, por ejemplo, voy a hacer una irresponsabilidad con el número, serían 20. ¿Qué hacemos con los cerca de más de 1000 que No, sí es que no merecen creo que ser sean 20 juzgados? ahorita. No, yo estoy, por eso digo, O sea, deben ser a un más de número 20. irresponsable. Pero ¿qué pasa con el resto de ciudadanos que queremos que mejore la justicia? Con las mujeres que, por ejemplo, víctimas de violencia y que sus casos de violencia sexual no tienen justicia célere. Con los delitos contra la administración pública. Con otro tipo de delitos que la gente está esperando justicia, también les vamos a ofrecer la extradición. O sea, para ellos, ¿cómo llega la justicia? El mejoramiento a los servicios de justicia, para ellos, ¿cómo llega? Estamos hablando de un porcentaje muy grave, sensible, que estamos viviendo por la escalada de violencia día a día, pero ¿y para el resto? ¿Cuándo va a obtener justicia? ¿Dónde le estamos ofreciendo la salida? Eso no se está hablando.